Amados, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Amaditos, vamos a recibir bendición del Padre. Cuando yo digo que vamos a recibir bendición del Padre es porque vamos a recibir palabra, el pan de vida, el que nos sustenta, el que nos mantiene con esperanzas, con anhelos, con sueños, sueños no terrenales, sino sueños que se nos han de cumplir cuando ya no estemos. Y mi corazón está muy inspirado con el viajar con el Maestro cuando nos llame, cuando venga por nosotros. Ese es el deseo que nosotros debiéramos de como hijos esperar con anhelo ese papá. Como cuando tu padre sale o pasan días y días y él no ha regresado porque quizás trabaja lejos, porque quizás tuvo alguna dificultad para regresar, porque muchos padres también por X motivos fueron a parar a una cárcel. Entonces se quedaron, no sé, se quedaron hijos esperando que ese padre llegara y el día que regresó, ellos corrieron a abrazarlo. Ellos esperaban que todos los días vieran venir a su padre, ¿verdad? Y ese es el anhelo que nosotros deberíamos de ser conscientes de que si estamos enamorados de verdad y amamos a ese Padre, anhelar ese deseo, tener ese deseo, anhelar esa venida, anhelar ese estar con Él. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros nos hemos enfocado tanto en nuestra necesidad, en la necesidad económica, en los planes terrenales que tenemos aquí, en qué vamos a hacer cuando seamos más mayores, en qué los planes todos los hacemos, pero aquí. Todos los planes de nuestras vidas, los sueños a futuro, todo eso lo planeamos aquí, pero no planeamos una estadía con Él allá, en ese lugar donde no se sentirá ni más dolor, ni más tristeza, ni más nada. Es tremendo porque si nosotros amamos, siempre queremos estar con la persona que amamos, siempre queremos estar con ella. La novia siempre está esperando el momento del regreso de su novio y cuando le ha prometido matrimonio está contando los días para que se llegue ese momento, ¿verdad? Y eso debiéramos de hacer nosotros. Yo me pongo a mirar en los estudios de cómo estas personas que vivían de sus dioses. Hay un dios de estos reinos de los cuales el pueblo de Dios iba destruyendo. Y entonces alaban a ese Dios y dice que ese Dios tenía 70 hijos y entonces cuando ellos empiezan a alabar a ese Dios, empiezan a proclamar la presencia de ese Dios y de esos 70 hijos que según ellos son los que le van a ayudar en las guerras, los que les va a ayudar a salir victoriosos. Y cuando estas personas están preparando su tumba, ellos están preparando esa tumba con ese anhelo, con ese deseo en el corazón, porque van a ir a juntarse con los dioses de la muerte. Y nosotros que tenemos un Padre tan bueno y vivo, y que sabemos para dónde vamos, porque la palabra a nosotros nos lo dice. Ellos a nuestro Padre le llaman sin rostro. Muchas personas en este momento también adoran a un Dios que no se mueve, que no hace milagros, pero lo ven. Entonces, claro, están adorando a ese supuesto Dios porque lo pueden ver, porque lo pueden palpar, pero ese no se puede mover, ese no hace milagros. Ese no puede caminar, ese no te puede ministrar, ese no te puede amar como el Padre nos ama, ese no lo puede sentir. Ese tenía que ser movido de un lugar a otro y hasta ahorita todavía los mueven, mas sin embargo estas personas anhelan la partida con esos dioses de la muerte. Nosotros tenemos un Padre vivo y que nosotros no vamos a morir, sino que estamos vivamente junto con Él, dice la palabra.
Entonces, cuando yo me pongo a ver todo esto y me da tanta pena porque nosotros nos enfocamos tanto en las cosas terrenales y nos duele que nos falte. Nos duele la economía, nos duele el no poder realizar nuestros sueños, los planes que tenemos. Y eso lo llamamos nosotros a una pena muy grande. Sufrimientos, sufrimos porque no nos aman, sufrimos porque nos ignoran, por muchas cosas nosotros sufrimos, pero es que nosotros no conocemos la verdadera vida del verdadero Hijo de Dios. Cuando nosotros nos enfocamos en la vida de la descendencia, de la cual hoy nosotros, por pura misericordia, hoy hacemos parte de esa descendencia. Pensemos un poquito, metámonos en el cuento de los hebreos. Metámonos en ese cuento que ellos vivieron allá en ese Egipto. Niños de 8 y 9 años ya trabajando. Ellos no supieron qué fue ir a una escuela. Ellos no conocieron un juguete. Ellos ni siquiera un caballito de palo, mis amados. Cuando ya ellos tenían conciencia de que se podían ir a jugar, el juego de ellos era ir a amasar el barro con los pies para poder hacer el bloque con que edificaban estos padres esclavos en esa ciudad. Y a eso se lo podía llamar juego. Y ellos lo hacían con tanto amor. Y cuando no daban rendimiento, le podíamos llamar juego en este momento. Esa era la forma de cómo ellos jugaban en el barro. Pero cuando ellos no daban rendimiento, en ese juego supuestamente que nosotros vemos que ellos amasaban el barro con los pies, les daban por la espalda como le dieron a nuestro maestro, hasta hacerles vertir sangre, hasta romperle su vestido. ¿A qué le llamamos nosotros sufrimiento? ¿Por qué tenemos tantas veces tantos motivos para estar aburridos, para estar tristes? Estos cuando salen de allá de esa esclavitud, llegan a un lugar, no salieron al paraíso. Imagínense ustedes, salieron de un lugar donde tenían agua, tenían agua, poca por no decir que nada de comida, mucho trabajo. Pero cuando llegan al desierto, ya no son esclavos, ya son libres, pero pasaron mucha necesidad en ese desierto. Fíjense ustedes que en ese tiempo no habían médicos. Nosotros no hemos pensado cuánto sufrieron esa gente, estos hermanos nuestros en el desierto. No habían médicos. Estas mujeres cuando iban a tener esos bebés, los tenían solamente con parteras, al estilo nuestros padres. Estas mujeres que eran las que las atendían, los que tenían esa tienda para donde llevaban los enfermos, los heridos que llegaban de las guerras. Allá no había quien hiciera una cirugía. Allá no había nada de eso. Si la herida era demasiado grande, estos guerreros morían. Porque si la espada que les traspasaba el cuerpo con las hierbas que estas mujeres preparaban con sabiduría del Padre, con esas hierbas sanaban por fuera, pero por dentro quedaban infectados y muchos morían. Nosotros no hemos sufrido, mis amados. Nosotros no hemos sufrido. Les voy a decir una cosa. Tenemos aquí una palabra que es muy cortita y quizás no la vamos a poder entender si no la explicamos.
Dice en Mateo 1:5, dice Salmón. Salmón era descendencia de Judá. Salmón engendró de Rahab, de la prostituta, a Boaz. Cuando esta mujer se casa con Salmón, y en ese momento que se casan, el Señor la bendice y queda embarazada. Llega otra mujer y manda a un leproso para que le pegue esa enfermedad a Rahab. Nosotros no conocemos nada, mis amados, de los estudios de las raíces hebreas. Nosotros no conocemos nada. Y como no conocemos nada, nosotros no sabemos el sufrimiento que pudieron tener estos patriarcas, estos líderes, estas mujeres guerreras en esos lugares. Había de todo. Había gente buena y había gente mala, como ahorita en las congregaciones. Igual que ahorita, no ha cambiado en nada. ¿Y qué pasa, mis amados? Cuando esta mujer se arrima, cuando este varón con esta lepra que le pagó una mujer con comida, se aprovechó también de la necesidad, del hambre y de la sed que este leproso tenía, manda a que le pegue la lepra a Rahab. ¿Por qué la odiaba tanto? Porque era cananea, porque era prostituta. ¿Y sabe qué le decían a ella en su cara? La que es prostituta sigue prostituta. Esa era la forma de cómo la podían lastimar, aunque ya el Señor la había transformado a una mujer con más fe que cualquiera de las mujeres hebreas que se levantaron contra ella. Y este hombre va a pegarle esa lepra. Sabemos que en ese tiempo los leprosos tenían que estar a distancia, y entra a su tienda y le pega el abrazo de la lepra a la madre de Rahab. Ustedes no saben lo duro que es. Nosotros eso no lo conocemos. Tener que irse en estas personas, dejar a sus hijos, a sus esposos, irse a vivir a cavernas, al desierto, sin casa, sin nada. ¿Qué son cavernas? Son cuevas inmensas, donde hay serpientes, hay alacranes, hay de todo. Ellos no podían habitar con su familia. Qué dolor tan grande para esta madre tenerse que ir sin poderle dar un abrazo a su hija, a sus hijos. Y a ese nieto que ya nacería. Yo pienso que nuestro Padre nos dio a ese hijo para que viniera a sufrir todas esas dolencias. Porque Él ama tanto a su pueblo. Él le dolía tanto ver a sus hijos con dolencias. Él quiso sentirlas. Y yo creo que esto hizo que el Padre tuviera tanta misericordia. Porque Él nos ama a todos, mis amados. Él nos ama a todos. Él te ama a ti, si le sigues, si no le sigues, Él te ama. Pero Él tiene algo especial por esas personas
que hasta el día de hoy seguimos siendo de mal testimonio. Él tiene algo muy especial para esas personas que aunque nosotros hemos tratado de cambiar, hemos dejado muchas cosas de las cuales se avergonzaron muchas veces nuestras familias, de las cuales de Rahab también se avergonzaron sus padres, sobre todo su papá. Su papá fue el que más duro le dio por el empleo que ella tenía de prostituta. Y, y fíjense en ustedes que, y fíjense en ustedes que entonces, ¿qué pasa? Es algo especial que el padre tiene con sus hijos, aquellos que tuvimos una vida vergonzosa. Porque saben que hasta el día de hoy, así como le dicen a Rahab, le decían a Rahab, así nos tratan a nosotras. El que más lindo nos dice, qué milagro. Ese es el que más lindo nos dice. El otro nos dice, ¿y de qué se las da? ¿De qué se las está dando hoy? Se le olvidó quién era. O sea, nos lanzan, cada rato nos lanzan a ese basurero de donde el Padre nos recogió. ¿Y por qué te digo que Él tiene algo especial con nosotros, los caídos? Aquellos que estuvimos en la basura, aquellos que estuvimos en el abandono, aquellos que fuimos la oveja negra de la familia. Todo eso, Él tiene algo especial. Porque habiendo tantas mujeres en el pueblo de Israel, mujeres muy puestas en su lugar, el Padre Eterno le plació que este hijo de Rahab, de esta prostituta. Fíjense que lo tremendo es que cuando Josué llega y derriban la ciudad, y él manda a Salmón a que rescate la mujer que los guardó a ellos como espías. Cuando Josué la ve, cuando la rescata Salmón, le dice, tu historia, lo que has hecho con el pueblo de Israel, quedará en la historia para siempre. Y esas mismas palabras se las dice Josué. Y aquí lo encontramos. ¿Y sabe por qué les estoy diciendo esto? Porque habiendo tantas mujeres del pueblo de Israel, a nuestro maestro le plació que de esta mujer saliera la descendencia para él venir a formar parte en esta tierra, para poder mostrar en el madero el amor por ti y por mí. No vio una bonita, no vio una bien puestecita en su lugar, una doncella, una virgen. A él no le plació eso. Y lo más fuerte es que todo lo que nosotros de esto aprendemos, porque fíjese que esta mujer dice que el parto que esta mujer tuvo fue muy difícil en una tienda con mujeres, con parteras, y el niño se atravesó. Ella ya no tenía fuerzas para que ese niño naciera. O se moría ella o se morían los dos. Pero en el momento en que ya ella no podía más, alza la voz al cielo y le dice al Padre, yo ya no tengo fuerzas. Este hijo vendrá si tú vienes y haces la fuerza por mí. Cuando ella suelta esa palabra, inmediatamente llora su hijo. Qué grande y poderoso es nuestro Padre, que tiene algo tan especial
con personas como yo. No sé cómo serás tú porque no puedo contar de ti nada porque no te conozco, no conozco tu vida. Pero ustedes muchas sí conocen parte de la mía. Pero es algo maravilloso, eso me da a mí a entender que hagan lo que hagan, digan lo que digan. Él tiene algo especial hacia mí. Nosotros podemos sufrir mucho como tú lo dices, como yo lo digo, como tú lo sientes, como te lo planteas, pero ninguno hemos pasado lo que estas pobres personas pasaron. Una madre muriéndose el día que ella se estaba muriendo. Nacía el hijo, nacía el Boaz, el hijo de la ramera, de la prostituta. Y esta señora sin poder venir a abrazar a su nieto. ¿Qué sufrimos nosotros? ¿Qué hemos sentido así tan duro como para decir que hemos sufrido lo insufrible? Somos personas que hemos tenido un privilegio muy grande y el Maestro está con nosotros y nos tiene en lugares celestiales, comparado como vivió el pueblo de Israel. Ojalá pudiéramos entender todos el significado que trae todas estas palabras a nuestras vidas, todo lo del pueblo para nosotros lo pudiéramos aplicar en nuestras vidas. ¿Cómo sería el amor de grande que le pudiéramos tener y el agradecimiento a esos patriarcas, a esos nuestros primeros padres, a esa descendencia? Les amo, mis amados, les amo.